Buenos días, amada iglesia. Para los que no me conocen, mi nombre es John Sanabria. El Señor hoy nos permitió, pues por medio de esta plataforma, pues dar su mensaje. Sabemos la situación que se está presentando en nuestro país, en nuestra ciudad, pero sabemos que el Señor es bueno y que el Señor siempre trae buenas respuestas para nuestra vida. Yo los quiero animar y quiero poner este tiempo en las manos de nuestro Dios poderoso para que entendamos el mensaje y podamos hacerlo desde las casas como el Señor lo ha permitido. Voy a pedir que aquella personita que esté allí a través de esta plataforma pues pueda entender el mensaje, pero más que esto pueda escuchar la voz del Espíritu Santo, la voz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces allí donde estás, cierra tus ojos, vamos a pedir la dirección para este tiempo, para este momento, y que sea nuestro Señor Jesucristo habitando en nuestras vidas, en nuestros corazones, trayendo paz en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos donde no sabemos qué hacer, donde el Señor pondrá ese querer como el hacer en nuestras vidas, para que llegue esa paz a nuestros corazones. Y como dice su palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cierra tus ojos y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para este tiempo, para este momento. Y sé que el Señor se glorificará, Señor. Gracias, Padre poderoso, por este momento. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permites disfrutar a través de las plataformas, Señor. Sé que tu palabra es clara y dice que cielo y tierra pasarán, pero tu palabra siempre estará allí. Tu palabra nunca se dejará de predicar porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz y tu palabra es infalible, tu palabra es eterna. Todo lo que nos enseñas a través de las escrituras tiene un propósito para nuestras vidas. Y yo te pido, Señor, que hoy, Padre, puedas hablarnos a nuestros corazones, a nuestra mente, pero que podamos entender y hacer lo que tú quieres, Señor. Sabemos que hay tiempos difíciles, tiempos de dificultad y tiempos donde quizás no sabemos qué hacer, Señor. Pero gracias a ti, Señor, podemos descubrir la receta, la fórmula para andar siempre en obediencia, para sacar todos esos malos pensamientos que habitan en nuestra vida, Señor. Y gracias a Dios tenemos tu palabra, tenemos la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, y tenemos un manual de instrucciones espectacular que nos enseña cómo vivir y cómo actuar, Señor, en casos como estos, Señor. Hoy, Padre, pido que cada persona que esté allí, atrás de esta plataforma, Señor, de este momento, pueda tener esa paz en su corazón y podamos confiar en ese Dios poderoso que nos llena de sabiduría, de entendimiento y que por medio de ti, Señor, podemos alcanzar victoria en todo lo que nosotros emprendamos, Señor. Hoy declaramos que tú eres nuestro Rey soberano, Señor, y bendigo a cada familia, Señor, de nuestra iglesia, de nuestra congregación, para que tú, Señor, tomes el control en estos momentos. Y gracias, Señor, por este mensaje, Señor, porque sé que cae bien, Señor, para nuestras vidas, porque tu palabra es verdad, Señor. Te hemos orado en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amada iglesia, sé que los tiempos no son fáciles, pero todo lo podemos en Cristo. El Señor nos permitió este mes hablar de mayordomía. Y muchos de ustedes conocen la mayordomía, pero a algunos esta palabra se les hace extraña quizás. Pero mayordomía, como su palabra lo indica, es administración. Y muchas veces nosotros pensamos en administrar quizás bienes físicos, quizás una finca, un apartamento, un carro, un edificio. Y es allí donde estamos completamente equivocados. Es allí donde Dios hoy quiere que administremos lo que Él nos ha dado. Y muchos dirán, pero yo no tengo estos bienes. Pero el Señor te ha dado algo muy importante, que es tu vida, ¿sí?
Y a través de nuestra vida podemos rendir cuentas a Dios de lo que hacemos bien y de lo que hacemos mal. Y es allí donde podemos descubrir en la conexión con nuestro Señor Jesucristo cómo debemos administrar y qué debemos administrar. El Señor nos ha dado la capacidad de tomar decisiones, es decir, el libre albedrío. Y es allí donde nosotros tenemos que tomar buenas decisiones para no errar, para tomar decisiones basado en lo que Dios quiere a través de su palabra. Y tú te preguntarás qué tienes que administrar hoy en tu vida. Quizás puedes administrar tu tiempo, tus dones, tus talentos. Y hay un regalo que el Señor nos ha dado y que es maravilloso y que lo hemos descuidado. Y pensaría que hasta el día de hoy lo hemos administrado de la manera que nosotros queremos. Y por eso hemos pasado dificultades al interior de nuestra vida, al interior de nuestro hogar. Pero el Señor es bueno y el Señor sabe y conoce que lo que nos ha dado es un regalo maravilloso. Y quiero que vayamos a la palabra. Vamos a empezar este tema. Vamos a ir allí a lo que dice su santa palabra. Y está allí en el manual de instrucciones, está en Efesios, está en el capítulo 4, versículo 17 al 24. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice su palabra. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados. ¿De qué? Del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amados hermanos, amada iglesia, aquello que hemos administrado mal y lo hemos tomado quizás como nosotros hemos querido, que hemos tomado decisiones en nuestra fuerza, aquí la palabra lo escribe un poco más claro, ¿sí? Y está hablando de ¿qué? De nuestra mente, ¿sí? El tema de hoy es ¿cómo cuidas tu mente? Y tú te preguntarás ¿de qué debo cuidar mi mente? Y lo vamos a ir desarrollando a través de este mensaje. Quiero que tengas ahí en tu corazón la palabra mente. Y los científicos se asombran, ¿sí? Porque hay algo intangible que mueve el cerebro y el cuerpo hacia lo que se piensa y lo que se determina hacer, ¿sí? Y es la mente, ¿sí? Y es lo que hasta el día de hoy, como lo dije anteriormente, lo hemos administrado de una forma errónea. Hemos administrado nuestra mente como nosotros bien nos parezca. Y no es como a nosotros bien nos parezca, es como a Dios le parece. Y Él ha dejado instrucciones a través de su manual de instrucciones, valga la redundancia, para que nosotros comprendamos que nuestra mente tiene que ir siempre consagrada a Él. Y me encontré con un ejemplo muy bonito, quiero compartírselos. Y tú no puedes controlar que un pájaro vuele sobre tu cabeza, ¿verdad? No lo puedes controlar, en cualquier momento pasa un pájaro y tú no lo puedes controlar.
Pero sí puedes controlar que ese pájaro no haga un nido en tu cabeza. Y es allí que está la diferencia. Cuando administramos bien nuestros pensamientos, glorificamos y honramos el nombre de nuestro Dios. Es allí que tú tienes una responsabilidad grande, porque algún día vas a estar en la presencia de Dios, o vamos a estar en la presencia de Dios. Y es allí donde vendrá la excusa, o es allí donde podemos entender que Dios nos juzgará de acuerdo a nuestras acciones. Porque Dios nos enseña a través de su palabra que el hombre no es capaz de conocer su propio corazón, menos sus pensamientos. Pero Dios sí, Dios nos conoce y sabe qué hay allí en nuestra mente. La mente contiene pensamientos íntimos. Y esos pensamientos pueden ser de bien o de mal. Pero tú solo sabes en este momento qué hay allí. También la mente tiene la capacidad de entender, conocer, comprender, realizar, crear, etc. Pero también tiene la capacidad de destruir. Yo quiero preguntarte hoy, ¿qué hay en tus pensamientos hasta el día de hoy? ¿Qué hay en tu mente? ¿Glorificando el nombre de Dios o participando del mundo? Y es aquí donde Dios nos habla a través de su palabra, ¿sí? Sobre la mente, ¿sí? Y me encontré que en varios versículos de la Biblia habla del corazón. Y el corazón va relacionado también con la mente, ¿sí? En algunos versículos de su palabra, Dios se refiere al corazón, pero no se refiere al músculo que bombea la sangre a todo el cuerpo. Por lo general usa esta palabra para asociarla con nuestra mente, ya que Dios quiere causarnos, ¿sí? A nosotros sus hijos a cumplir su propósito, ¿sí? Por medio de lo que pensamos de acuerdo a su manual de instrucciones. Es decir, que Dios nos ha dado la capacidad de pensar, de sentir y de actuar. Pero de lo que hay en tu mente va a determinar ese pensar, ese sentir y ese actuar. Y yo quiero que hoy tú entiendas que muchas cosas tenemos en nuestra mente y hemos anidado allí por meses, por días, por años, pensamientos de mal. Y Dios nos hizo con un propósito especial, con un propósito específico. Y yo quiero que hoy tú lo puedas comprender. Porque eso que tú piensas, eso que sientes y cómo actúas, es lo que el Señor va a juzgar. Y les decía que la palabra corazón va asociada a la mente. Y me encontré con algunos versículos, ¿sí? Están ahí en su palabra. Y está uno en Éxodo 8:32, cuando dice allí que Dios endureció el corazón de Faraón. Es decir, que sus pensamientos se endurecieron hacia el pueblo hebreo, porque allí él se rebeló contra Dios, tomando las decisiones de acuerdo a lo que había en su mente. Y hay otro versículo que está en Ezequiel 11:19, y allí también nos enseña que Dios nos dice que quitará un corazón duro, un corazón de piedra, y nos dará un corazón nuevo, un corazón de carne. Es decir, que Él quiere cambiar tus pensamientos, que hasta el momento han sido duros,
para que tus pensamientos sean de acuerdo a lo que Él quiere. Él es el único que tiene pensamientos de bien para tu vida. Y hay otro versículo que está también en Marcos 6:2, cuando Jesús sanó al paralítico. Y decían allí, ¿qué es lo que cavilan en sus corazones? La gente pensaba. Asociaban las acciones de Cristo a lo que ellos creían. Y por eso Dios conocía sus pensamientos. Porque Dios sabe que el hombre tiene un límite. Y también sabe que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca ¿qué? Lo bueno. También nos dice que el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que si hay cosas buenas en tu mente, lo vas a reflejar. Pero si hay cosas malas en tu mente, también lo vas a reflejar. Porque es el pensar, el sentir y actuar. Y es allí a través de su palabra que podemos encontrar la paz. Es allí donde Dios conoce nuestra mente. Pero nuestra mente debe estar consagrada a Dios y no a los placeres del mundo, ya que el enemigo usa estrategias para que nuestra mente se desvíe del propósito de Dios. Y quiero leerles allí nuevamente la cita bíblica con un lenguaje actual, ¿sí? Y dice que allí en Efesios 4:17, lo que les voy a decir es una advertencia de parte del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por sus pensamientos inútiles. Es decir, que muchas veces nuestros pensamientos son inútiles. Es decir, que el Señor conoce todo lo que nosotros pensamos, también cómo sentimos y también cómo actuamos. Y es allí donde quizás por muchos años, meses, hemos anidado cosas en nuestra vida. Y lo único que debemos de anidar en nuestra vida es en la presencia del Señor, su palabra. Su Espíritu Santo es el que tiene que estar allí presente. Porque el enemigo ha usado armas para sus hijos. ¿Para qué? Para desviarlos del propósito de Dios. Y el enemigo usa estrategias para que nuestra mente se desvíe del propósito de Dios. ¿Cuántos hemos permitido anidar cosas en nuestra vida por pensamientos que vienen del enemigo? Porque Dios nos dice que ya no vivamos como los que no son creyentes. Y ya hemos dado un escalón, ya hemos pasado a tener parte con Cristo. Pero nuestros pensamientos siguen siendo pensamientos de mal, pensamientos que nos alejan del propósito de Dios. Porque hemos anidado allí cosas en nuestra mente. También dice allí en Efesios 4, versículo 20, pero esa clase de vida no tiene nada que ver con las instrucciones que recibieron de Cristo. Es decir, lo que pensamos tiene que ir de acuerdo a lo que nosotros profesamos. Si nos alimentamos de su palabra, vamos a hablar verdad, vamos a hablar vida. Pero si nos alimentamos del mundo, vamos a hablar del mundo. Y el enemigo usa 3 armas para alejarnos del propósito de Dios. Y una de ellas es la seducción. Y esto se vio reflejado allí en el origen, cuando sedujo a Eva. ¿Sí? El enemigo usa la distracción como un arma para desviar nuestra atención, nuestros pensamientos, a fin de hacernos cambiar de opinión, enviando dardos a nuestra mente para adoptar comportamientos y actitudes que nos alejan del propósito, creando en nosotros una mente carnal. Es decir, que cuando el enemigo usa
la seducción lanza un dardo, que puede ser ese pájaro que vuela sobre tu cabeza. Pero Dios nos ha dado la capacidad y nos ha dado la potestad de actuar conforme al bien o al mal. Pero muchos hemos dejado anidar estos pensamientos en nuestra vida. Y esos pensamientos nos alejan del propósito de Dios y crean en nosotros una mente carnal. Es decir, que vivimos por nuestras pasiones, por nuestros deseos y no conforme a lo que Cristo quiere que hagamos. Dice, sé que ustedes han recibido su mensaje y han aprendido la verdad que está en Jesús. Se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Es decir, que nadie está exento de que ese pájaro vuele por su cabeza, por encima. Pero sí la responsabilidad tuya, si decides darle rienda suelta a tus deseos y a tus placeres. Y es allí cuando administramos mal nuestros pensamientos. Cuando por un momento de deleite estamos perdiendo parte de lo que Dios tiene para con nosotros. Y es la primera arma que usa el enemigo, que es la seducción. Nos seduce a través de los placeres, de los engaños del enemigo, de momentos pasajeros, de vanidad de vanidades. Y el Señor no quiere que tengamos esa vida antigua. Él quiere que dejemos esos malos deseos y deseos engañosos, dice su palabra, que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Allí en Filipenses 4:8 nos da una guía y nos invita a tener nuestra mente ocupada en las cosas del reino. Dice, en esto pensad, en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo honesto. Pero el enemigo siempre usa la seducción como un arma para alejarnos de su propósito. La segunda arma que usa es la distracción, ¿sí? El enemigo usa la distracción para entretenernos en lo que no es provechoso. ¿Para qué? Para nuestra vida, llevándonos a una vida de pecado y desobediencia, creando en nosotros una mente encallecida. Y tener una mente encallecida es tener una mente insensible. Una mente sensible acata el consejo. Una mente sensible oye la voz de Dios. Pero muchas veces por las distracciones nos alejamos del propósito verdadero que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y hoy lo podemos vivir. Hay distracciones afuera que nos hablan de una pandemia, que nos hablan de un virus. Y nos distraemos en esas cosas. Y anidamos eso allí en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es lo que más se habla hoy en día. Sacamos tiempo y le dedicamos horas a hablar de eso. Pero muy pocas veces sacamos tiempo para hablar de su palabra. Y entender que todo esto es necesario, porque está escrito en su palabra. Pero nuestra mente anda distraída, anda fuera de lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Hoy es momento de concentrarnos en lo que Dios quiere. Y estos tiempos que Dios nos está permitiendo, de a través de estos momentos donde se incluyó la tecnología, donde podemos estar en casa, son tiempos de oración, son tiempos de regocijarnos con el Señor, de volver a hacer ese altar familiar en nuestra casa. Estos momentos que el Señor está permitiendo no es para que veamos más películas, no es para que hablemos más del virus, no es para que compremos una mejor almohada. Es para que glorifiquemos el nombre poderoso de Dios. Y esa es la distracción, eso es lo que usa el enemigo para alejarnos de ese propósito. Pero también viene una tercera, que tiene que ver con las dos anteriores. Si hay una seducción y hay una distracción, el enemigo nos va a llevar a la destrucción, ¿sí? Él quiere destruir. Él destruyó la comunicación permanente que había allí con Adán y Eva. Y los desenfocó realmente del propósito original. Porque el enemigo quiere llegar a este final en todas las personas que no se sujetan a la voluntad de Dios.
ya que cuando tenemos pensamientos malos y los ejecutamos, nos estamos destruyendo y estamos destruyendo y perdiendo la posibilidad de reclamar las promesas del reino. Yo sé que muchos quizás hemos pasado por estos procesos donde nos hemos dejado seducir, donde ha habido distracción, donde nos sentimos distraídos y también destruidos. Pero hoy el Señor quiere traer nueva vida y quiere rescatar todo aquello que se ha perdido. Es decir, que si tú te sientes hasta este momento destruido, quiero decirte que tenemos esperanza en Cristo Jesús. Y asimismo, Cristo nos da por medio de su Espíritu Santo el poder para librar todo ataque del enemigo. Y ante la seducción nos invita a tener la mente de Cristo. Está allí en 1 Corintios 2:16. Ante la seducción, si tú tienes la mente de Cristo, ¿qué es tener la mente de Cristo? Es pensar como Él, sentir como Él, actuar como Él. Imagínense tú teniendo la mente de Cristo ante una situación de esta. Llega ese pensamiento, ese pájaro que vuela sobre tu cabeza, pero tú lo cortas de momento, porque escrito está. Y contestas con sabiduría, porque tienes la mente de Cristo y no te dejas engañar. Ante la distracción, el Señor dice que llevemos nuestra mente cautiva, derribando toda altivez, ¿sí? Y llevando nuestra mente a la obediencia en Cristo, derribando todo argumento que se quiera levantar en contra de su palabra y llevando nuestro pensamiento a la obediencia en Cristo. Es decir, que si tú te concentras en lo que Dios quiere que nos concentremos, que es su palabra, podemos avanzar y no nos dejamos llevar por la distracción, anidando cosas en nuestra vida. Y es allí donde Dios nos da con una mente nueva, una mente cautiva, nos permite librar la buena batalla. Y es allí donde, si llevamos nuestra mente cautiva, vas a derrotar esa mente carnal, esa mente encallecida, que quizás hasta el día de hoy no te ha dejado tener esa comunión con Dios, o no nos ha dejado tener esa comunión con Dios. Y ante la destrucción, dice en Santiago 4:7, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistir ¿cómo? Resistir en oración, en ayuno, en vigilia, orando en todo tiempo y en todo lugar, porque sabemos que es más grande el Señor y Él tiene el poder para desatar toda obra de maldad del enemigo en tu vida. Es decir, que si tú hasta el día de hoy te has sentido destruido, has vivido también en tu vida distracción, te has dejado seducir, pues es momento de retomar el control en Cristo Jesús. Yo quiero exhortarlos, invitarlos, ¿sí? Para que todo lo que pase por nuestra mente deba agradar a Dios, ya que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, un Espíritu Santo quien guiará nuestros pensamientos a la obediencia en Cristo. Sabemos que tenemos que tener la mente de Cristo. Tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia. Debemos de resistir al diablo, al enemigo en oración. Ese propósito que Dios tiene hoy en tu vida es un propósito eterno. Así de que si tú te has sentido distraído, hoy es la oportunidad para que administremos bien nuestros pensamientos. Tú eres responsable de permitir que entra y que sale. Si hay que sacar cosas hoy que tienes sanidades allí en tu vida, es la oportunidad para hacerlo. Hoy Dios nos está dando una oportunidad para que nuestra mente sea consagrada a Dios y no a los placeres del mundo. Sé que quizás algunos de los que están allí han tenido este tipo de ataques, pero Dios nos ha dado la fortaleza, la guía,
Él no nos dejará ni nos abandonará, pero el que resista hasta el fin, ese será salvo. Amada iglesia, amados hermanos, espero que este mensaje sea rema para su vida. Y el Señor nos está llamando en este momento a buscarle, en espíritu y en verdad. Así que no desperdiciemos nuestro tiempo. Ese pensar, ese sentir, ese actuar tiene que ir ligado al amor que nosotros profesamos por Él, al amor que Cristo quiere que nosotros le entreguemos, que sea un amor verdadero, un amor puro. Lo que hay en tu corazón va a determinar ese pensar, ese sentir, ese actuar. No dejes anidar cosas en tu vida, no dejemos anidar cosas en nuestra vida que nos va a llevar a la destrucción. Hoy somos agradecidos porque tenemos un Dios poderoso que nos llevará a la victoria. Podemos llevar nuestra mente cautiva a la obediencia en Cristo. Amén. Voy a pedir que cierra tus ojos y vamos a despedir este momento. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Espero que el Señor nos haya hablado. Espero que estos momentos y estos tiempos en familia sean para regocijarnos y para poner nuestra mente y todo nuestro ser al servicio de Él. Padre poderoso, mi Padre eterno, yo te doy gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor. Sé que quizás, Señor, el enemigo ha querido seducirnos, ha querido distraernos, y aquellos que nos sentíamos destruidos, hoy encontramos una esperanza en ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo llevándonos a cumplir el propósito fundamental de nuestra vida, Señor. Que nuestro pensar, sentir y actuar, Señor, te glorifique en todo tiempo, Señor. Y que vivamos una vida llena de bendición, confiando en ese Dios poderoso, en ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque tú quieres hoy, Señor, algo con tu pueblo, Señor. No lo entendemos, Señor, quizás porque nuestra mente, Señor, es finita, Señor. Pero tú, Señor, nos llevarás a cumplir pensamientos, Señor, en Cristo Jesús, cuando nos alimentamos cada día de tu palabra, de tu amor, de tu Espíritu Santo, Señor. Y podremos ser diferentes, Señor. Y actuaremos de la mejor manera, Señor, porque quien habita en nosotros eres tú, Señor. Hoy, Padre, te pido que bendigas cada familia, Señor, que está escuchando este mensaje. Y llévanos, Señor, siempre a entender tu propósito en nuestras vidas, Señor. Perdónanos si nuestra mente, Señor, y nuestras acciones no te han agradado, Señor. Y hoy, Señor, queremos consagrar nuestra vida a ti. Te amamos y te glorificamos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, Señor nuestro. Amén y amén. Dios los bendiga.